¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a quitarnos esto, que estamos aquí en privado. Buenas tardes, nuestros queridos amigos invisibles, como decía el maestro Uslar, que nos siguen fielmente a través de su programa favorito, Los Evangelios de Von Lucifer. Este es un nuevo segmento que tenemos que vamos a dedicar a hablar de nuestra historia patria, nuestra guerra de independencia y un poco de cultura general, ¿no? Bueno, antes de iniciar esta serie de programas, queremos hacer algunas aclaraciones que son importantes para el que nos escuche, el que nos ve, el que nos sigue, esté claro de nuestro estilo y nuestra forma de enfocarnos en función a la historia, ¿no? Porque todos miramos la historia de formas diferentes. Recuérdense que esto no es una ciencia exacta. 2 y 2 son 4 y eso en matemática es impelable y siempre va a ser 4 en Vladivostok, en Santiago de Chile o en Washington DC. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? La historia no, la historia es interpretativa. Un doctor con todos los pergaminos de las mejores universidades del mundo puede interpretar la historia de la misma manera como la interpreta un muchacho de la preparatoria. Aquí no hay nada exacto, aquí no hay nada que sea una verdad completa y absoluta, contundente, sino que es básicamente una interpretación de los hechos del pasado. Todos los hechos del pasado, cuando se analizan en el futuro, son meras interpretaciones y son simple y llanamente especulaciones, argumentaciones, ideas, hipótesis que cada autor le da, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros nos escuchen aquí hablar de Colombia, quiero que se entienda claro que no nos referimos al territorio de la Colombia actual, capital Bogotá, que es el país que nosotros conocemos hoy en día. No, cuando nosotros acá hablamos de Colombia nos referimos a lo que normalmente se conoce en la historia como la Gran Colombia, que es esa república bella, esa república hermosa, poderosa, la primera república en su tiempo, la primera potencia americana durante 10 años, desde que existió hasta que se extinguió, que fundó nuestro padre libertador, don Simón Bolívar, junto con algunos otros héroes de nuestra emancipación y de nuestra gesta y epopeya libertaria. A esa es a la Colombia que ustedes siempre me van a escuchar referirme. De hecho, mucha gente me pregunta, cuando me preguntan de dónde soy yo le digo, yo soy colombiano. Me dice, pero tú no naciste en Caracas. Sí, yo nací en Caracas, pero si tú no eres colombiano, eres venezolano. Bueno, lo que pasa es que yo soy un gran colombiano, entonces tengo que usar el término gran colombiano, que no me gusta. No me gusta usar el término gran colombiano, me gusta usar el término colombiano como originalmente se llamó nuestra república. Entonces, básicamente, eso es lo primero que tenemos que decir para que a futuro no se nos malinterprete cuando nos expresemos sobre Colombia. A veces también le llamo Colombia la Grande, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que dije al principio, la interpretación que yo le dé a la historia, que no soy un historiador según el término académico, egresado de una universidad como licenciado en historias o con pergaminos de otras universidades en posgrado y ese tipo de cosas, soy un amateur, soy un amante de la historia, sobre todo de la historia nuestra, de nuestra emancipación, nuestra gesta independentista, y me gusta el tema, me considero un amateur, no tengo los pergaminos que me acreditan legalmente como un historiador certificado, aunque yo diga lo mismo y aunque interprete lo mismo que interprete cualquiera de los doctores egresados de las mejores universidades. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Nosotros no tenemos la verdad en la mano. Historia, política, religión son temas complicados, son temas álgidos, son temas que traen polémica, son temas en donde cada persona cree tener la razón y piensa que tiene la verdad absoluta en su mano, en su conocimiento, y eso no es así. Yo puedo tener una posición frente a la historia que no necesariamente tiene que ser la misma que tenga algún colega o alguna otra persona, y eso no me da derecho a decir de que yo soy el que tengo la razón y de que yo soy el que está exactamente siguiendo el lineamiento real de lo que pasó. No, eso no es así.
Entonces eso es importante que nosotros se lo hagamos saber a nuestros amigos invisibles para que cuando nos sintonicen sepan de que nosotros simple y llanamente damos la interpretación que nosotros consideramos la más adecuada a los hechos que vamos descubriendo en los libros, en los periódicos, en las bibliotecas. Ese es otro punto importante. Hoy en día no hay ninguna persona que haya sobrevivido a la gesta de la independencia ni al siglo XIX. Tendría que tener 150 años. No hay una persona viva. Por ende, todos los razonamientos, todos los conocimientos que tenemos, los que hablamos de historia o los que nos gusta la historia, nuestra única fuente son los libros. O sea, yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes, no, porque el general Páez se cayó del caballo en Guasdualito el 3 de enero de 1826. Y como no había yeso, le pusieron una hoja de plátano y le envolvieron. Porque así es. Yo primero no tengo el conocimiento certero de que eso fue así. Y esa información la saqué yo ¿de dónde? De un libro, de una biblioteca, de un periódico. ¿Ves? Entonces, a lo mejor yo digo eso, pero a lo mejor otra persona que también leyó la misma información dice, bueno, el general Páez, al parecer, se torció un tobillo cuando cayó del caballo en Apure. Dos interpretaciones diferentes del mismo hecho que emana de la misma fuente. Eso es lo que yo quiero que la gente esté clara. De que acá no tenemos la verdad en la mano y de que acá no somos los absolutistas que tenemos la razón en cuanto a los términos históricos. Y no la tenemos nosotros y no la tiene nadie. Salvo que tú vengas y me digas, bueno, yo estuve ahí cuando Páez se cayó y yo fui el que lo atendí. Yo le amarré la pierna con la hoja de plátano y le puse un pábilo. Bueno, tú estuviste ahí, tienes 160 años. Bueno, está bien, eso es otra cosa. Pero básicamente ningún historiador, por muchos pergaminos que tenga, tiene 100% la razón. Eso me pasó mucho mientras que fui estudiante, ¿no? En el colegio, que fue pues donde vi historia, siempre discutí con los profesores y entrábamos así en polémicas agradables por demás, y en discusiones y diatribas en cuanto a la historia. Y yo le decía a una profesora que siempre tengo en mi corazón, del Liceo Andrés Bello, mi profesora Mariela, increíble como ella era así de encantadora, su forma de dar las clases y su conocimiento muy amplio sobre la historia. Le decía, Mariela, pero es que eso es lo que tú interpretas, yo no lo interpreto así, yo lo veo. Una vez estábamos discutiendo sobre el uti possidetis iuris en cuanto al Esequibo, ¿no? Y bueno, pero es que eso es lo que tú interpretas de lo que tú leíste, y yo no lo interpreto así, yo lo interpreto diferente. Sí, pero es que yo soy la profesora, eso no te da derecho. Ok, si en tu cátedra los parámetros son esos y para aprobar los exámenes hay que basarse y seguir los parámetros que tú impones, está bien, no hay problema. Vamos a decirlo como tú quieres que lo digamos. Pero otra vez yo diciendo, eso no es así. Tú estás equivocada. Yo creo que eso no es así. Yo voy a contestar el examen como tú quieres. Tú quieres escuchar la miel es dulce, yo te voy a escribir la miel es dulce, aunque yo piense que la miel es amarga. Y así, la historia es así. Cuando entramos en temas históricos, entramos en esa efervescencia, en esa competición, en donde cada quien pretende tener la razón en su mano y pretende tener el poder de la palabra y el conocimiento absoluto. Eso es así, eso es parte del razonamiento humano, y más cuando la conversación se exalta a la persona y la conversación se vuelve intensa, interesante, pues estas pasiones se desbordan y cada uno hasta golpes en la mesa dan y gritan y especulan y dicen cualquier barbaridad. Y bueno, esto es sabroso, siempre que esté enmarcado en el respeto y siempre que esté enmarcado en la cordialidad de los interlocutores o de las personas que están interactuando. Eso es sabroso, es divertido, ¿no? Esas diatribas históricas, a mí me encanta mucho, mucho. Tengo grandes amigos con los que converso. El profesor Luis Enrique Ancilie es una maravilla, es un placer conversar con él. Mi amigo Guillermo, mi amigo Joan. Tengo muchas personas que les gusta la historia y conversamos mucho. Y de verdad que hemos tenido conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Del tema. Otra cosa que yo siempre resalto cuando hablo de historia es que no podemos interpretar la historia, por lo menos la historia de nuestra independencia, la historia de lo que ocurrió en el siglo XIX en Colombia, desde la comodidad del siglo XXI.
Para empezar, ni siquiera muchas de las palabras, con todo y que siguen siendo en la lengua española que hablamos, tenían el mismo significado. Habían palabras que se usaban antes que hoy en día no se usan. Habían el sentido de la frase, de la oración, del significado que se le da a muchas cosas no es el mismo que hoy en día utilizamos. Por ende, nosotros no podemos pretender de que cuando Francisco de Miranda decía aquí lo que hay es puro bochinche, esta gente lo que está acostumbrada es a bochinche, entonces nosotros hoy en día no podemos pretender que él les quiso decir que aquí todo el mundo es una parranda de vago y que todo el mundo lo que le gusta así es delinquir. Porque han pasado 200 años. El concepto que tenía Miranda de la palabra bochinche no es el mismo que tenemos hoy en día. Y con ese ejemplo hay muchísimos más. La palabra lisonjeo, la palabra abyecto, las reminiscencias, los apuntamientos. Hay una cantidad de palabras que uno se encuentra en los libros de nuestra historia y que a veces tienes que buscarlas en el diccionario porque normalmente no pertenecen a la jerga del siglo de nuestro siglo. Y entonces son palabras que uno a veces nunca las escuchó, no las conoció y tienes que apelar al diccionario a ver de qué se trataba. Si eso pasa con una palabra, pues más pasa con una frase, con una oración, con un texto. Es totalmente diferente la interpretación que le daban los hombres de la independencia a las cosas versus la interpretación que le demos nosotros hoy en día. Para empezar, ni siquiera había luz eléctrica. Si nosotros queremos o pretendemos tener una comprensión más o menos similar, porque es que ni siquiera igual, más o menos similar, lo más cercano posible a el modo en que se vivía y en el modo en cómo se interpretaban las cosas, bueno, tendremos que meternos a Amish y desconectarnos de la civilización un par de años, irnos así a tal cual como viven los Amish, un sitio sin electricidad, sin las comodidades de una estufa, sin una nevera, sin el celular, sin la laptop, y rodeados de naturaleza, con alguna calle de piedra por aquí y por allá, donde tengamos que ir al río, lavar los corotos y lavar la ropa en el río, y todas las cosas que se hacían en el siglo XIX, o en la primera mitad del siglo XIX en nuestra Colombia, y vivir así durante un tiempo, no 3 días, un tiempo, que la mente, el cuerpo y uno se adapte a ese nuevo entorno completamente diferente para nosotros. Y una vez que medianamente estemos adaptados a ese entorno, entonces podemos empezar a pensar en función de cómo pensaban nuestros antepasados en su geopolítica y en la manera de ver el mundo. Recuerden que para las épocas de la independencia, nosotros prácticamente estábamos saliendo de 300 años de esclavitud. Estábamos saliendo de 300 años de ser prácticamente dominados por una potencia. No teníamos el poder de decidir nada, no teníamos ningún tipo de derecho ni decisión sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro y mucho menos sobre nuestra república, porque ni siquiera había una república, éramos una colonia y vivíamos como tal. 300 años no son, se dicen fáciles, pero no son fáciles. Estamos hablando así de 3 siglos. Muchas generaciones pasaron por ahí, muchas costumbres pasaron de familia en familia, y la cosmovisión, la geopolítica y la sociedad de esa época no tiene pues pero ni comparación con lo que vivimos nosotros hoy en día. De manera que cuando hablamos de nuestra historia en esas épocas, hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy cuidadoso. Yo he escuchado mucha gente con pergaminos, con gente estudiada y que tiene así toda la legalidad, el respaldo de un título, hablar de, por ejemplo, decir que Francisco de Miranda era un sinvergüenza, que Santander era un traidor, que Páez era un sátrapa. Nosotros no tenemos la autoridad moral para hablar de eso. Nosotros no podemos expresarnos de esa manera por miles de razones, por todo lo que ya les he dicho, por miles de razones más. Primero, por respeto, independientemente que nosotros desde acá del siglo
21 no estemos de acuerdo con lo que hizo el general Santander, que se peleó con el Libertador y luego de todo esto fue a parar a la noche septembrina, nosotros no tenemos la visión de lo que pasó, porque es que ni siquiera tenemos la visión de la sociedad de la época. En esa época las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar, ni siquiera tenían derecho a opinar. Hoy en día las mujeres mandan más que uno. Tú vas a tu casa y tu mujer es la que te manda. Eso no pasaba en el siglo XX. En la primera mitad así de la época de la independencia, eso era impensable. Manuelita Sáenz fue un fenómeno y la veían mal, porque era un fenómeno. Así que bueno, entonces más o menos esta es una pequeña introducción para que nuestros amigos invisibles se vayan familiarizando con el tono, con el estilo, el estilacho de nuestros programas de historia y de cultura general, para que más o menos vayan conociendo cómo nosotros nos desempeñamos y cómo nosotros hablamos en función de la historia. Porque eso es muy importante. Nosotros desde acá siempre hemos respetado pues, a todos esos que dieron su sangre, que dieron su vida por que nosotros fuésemos libres, y que pues de una u otra manera, actuando bien, actuando mal, depende del prisma con que se les vea, contribuyeron a formar una república y pues son los padres fundadores de estas naciones en donde hoy en día nosotros tenemos el derecho de estar aquí, nada más y nada menos que estar aquí frente a esta cámara diciendo todas estas barbaridades para que ustedes me escuchen. Gracias a todos ellos es que yo puedo estar aquí y todos podemos estar aquí. Entonces, ya por ahí hay un respeto, tenemos que expresarnos con respeto, por más que no nos gusten muchos episodios, por más que no estemos de acuerdo con muchas cosas que pasaron, hay que verlas siempre enmarcadas dentro del respeto y analizarlas tratar de analizarlas lo más próximo posible a la manera de pensar de los hombres de esa época. Todavía hoy, sin ir muy lejos, todavía hoy, tú agarras a 3, 4 personas en la calle y le preguntas ¿de dónde eres tú? Agarras así en diferentes ciudades, en Ambato, en Boyacá, en Tunja, en Barquisimeto, y le preguntas, oye, ¿dónde están los indios? Dicen, esos están ahí abajo en el Amazonas, no, esos están ahí en Ipiales, o los otros te van a decir, no, esos están allá arriba en la sierra, en Azuay, o si no te van a decir, están en el Yopal. Pero nosotros no tenemos indios, señores. En nuestra América no hay indios. Eso es un error histórico. Eso es una barbaridad. Los indios están en la India. Nosotros hemos repetido durante 500 años el error de Colón y de Triana y de todos estos hombres que llegaron a nuestro continente pensando que habían llegado a las Indias. Y cuando vieron a la persona, lo primero que llegamos a las Indias, ahí están los indios. Y nosotros hemos seguido en ese error toda la vida. Y de ahí nos salimos. Y nosotros indios. Aquí no hay indios, los indios son los hindúes. Entonces, partiendo de ahí, ya nosotros estamos malformando la historia. Partiendo de ahí, ya nosotros estamos demostrando que no tenemos un conocimiento. Ni siquiera todos estos doctores egresados de las mejores universidades. Porque yo los escucho los programas de la Sociedad Bolivariana, escucho así las entrevistas, he estado en muchas conferencias, y tú ves que se paran en el podio ahí, el presentador del acto se demora media hora leyendo el currículum del hombre egresado, posgrado, letrado, magistrado, ilustrado, vetado, todo. Y cuando el hombre se para en el estrado y agarra el micrófono, buenas tardes, estimados amigos. Bueno, esta es una conferencia que va para todos nuestros compatriotas latinoamericanos. Listo. Yo ahí ya me paro y me voy. Ya automáticamente ni siquiera lo voy a escuchar. No me interesa escucharlo. Una persona que se para en el estrado y ella me dice así que nosotros somos latinoamericanos, a mí no me interesa oírla. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? A enseñar que nosotros somos latinos. Es como que el gringo se pare así en el medio de la tarima en Filadelfia y dice, ok, we are Gringos America, we're going to talk about a Gringolandia. Eso no pasa, eso no ocurre. Porque los gringos están orgullosos de ser norteamericanos, American. No hay ningún ser que vive en los Estados Unidos de América que tú le preguntes, ¿de dónde eres tú? Y te diga, yo soy gringo, yo soy de Gringolandia. Eso no pasa, eso no existe. Ellos se respetan, ellos se quieren. Ellos aman su historia.
aman su descendencia, aman de donde vienen, aman su bandera. Y eso se respeta y se aplaude. Nosotros no, nosotros todavía pensamos que somos indios. Con todo y que está demostrado que no hay indios aquí, que los indios son hindúes, porque Colón estaba equivocado y pensó que llegó hacia la India. Todavía nosotros pensamos que somos latinos, nunca descubrimos, o sea, nosotros nunca nos dimos cuenta que latino es una palabra déspota que usaban muchos americanos del norte para referirse a nosotros de una manera despectiva. Son latinos, Latin lover, negro. No me vengan ahora así a en los comentarios, no, es que nosotros latinos, porque el latino de España, no señor, nosotros somos de lengua latina, sí, el español proviene del latín, el italiano, el francés, todas estas lenguas son lenguas latinas porque provienen del latín, así como el inglés y el alemán provienen de sajón, de la lengua sajón. Hay dos lenguas en Occidente, la lengua sajona y la lengua latina, de ahí derivan los diferentes lenguajes de nuestros diferentes países, pero eso es en términos de lenguaje, eso no es en términos de etnia. Nosotros somos suramericanos y en el caso particular y puntual de nosotros somos colombianos. Nacidos en Ecuador, nacidos en la Nueva Granada, hoy Colombia, o nacidos en Venezuela. Otra vez, repito, cuando digo Colombia me refiero a Colombia la Grande. Nosotros somos colombianos, no somos latinos, somos suramericanos. Entonces, si ya yo voy a escuchar una conferencia de un doctor que me dice, no, porque nosotros los latinos, entonces yo realmente, discúlpeme con todo respeto, doctor, lo felicito, pero no tengo ganas de escucharlo. Prefiero salir a la calle y conversar así con alguna viejita en el camino que me enseñe así como de repente así el perro se echa la última vuelta. Entonces, bueno, mis estimados amigos invisibles, espero que disfruten con nuestros programas de historia, de cultura general. Vamos a tratar por así también de tener algunos invitados con los cuales conversaremos y haremos así un rato ameno por aquí compartiendo sobre nuestras reliquias y sobre los tesoros escondidos que tenemos en nuestro pasado, sobre todo en la gesta de la independencia y de la época magnífica durante la cual vivió nuestro amado padre, el libertador Simón Bolívar. No queda más que pues darle las gracias por seguirnos, darle las gracias por compartir con nosotros y pues nos vemos en el próximo y primer programa que ya vendrá por ahí muy pronto. Se les quiere.